Bienvenidos además a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia. Y bueno, hoy quería comentar una noticia que creo que es de extraordinaria relevancia, a pesar de que, bueno, no se está hablando de ella, ¿no? Y es que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Británicas, en una entrevista a Sky News, ha manifestado que el riesgo de una tercera guerra mundial próximamente es muy real. Este hombre es Nick Carter y, como digo, es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Británicas, no es cualquier persona. Y ello lo ha dicho porque entiende que debido al contexto económico y social que se ha producido a raíz de la gestión del COVID-19, del coronavirus, entiende que la probabilidad de una tercera guerra mundial es muy alta. Y dice exactamente: existe el riesgo de que haya una nueva guerra mundial. Os dejo abajo el enlace a la entrevista. Existe el riesgo de que haya una nueva guerra mundial si los conflictos actuales de menor escala se descontrolan, atrayendo a más países y armas. Una escalada en la que se implique más gente, más armas, y antes de que se pueda contener, hará que se llegue a una guerra total abierta. Pienso que se podría olvidar el horror de la guerra. Si te olvidas de él, existe un gran riesgo de que haya gente que piense que ir a la guerra es razonable. Tenemos que recordar la historia para que no se repita, pero hay un ritmo, y si miras atrás al siglo pasado, antes de las guerras mundiales, es indiscutible que hubo una escalada que llevó a errores de cálculo que provocaron una guerra a una escala que, bueno, que como comenta él, podría volver a producirse. En el caso concreto de las Fuerzas Armadas Británicas, quieren en 10 años tener 90.000 soldados humanos y 30.000 robots. Bien, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que tener un poco claro el contexto, ¿no? Como sabemos, bueno, Reino Unido se ha ido de la Unión Europea y, obviamente, Nick Carter es una persona que está muy informada. Ahora mismo tenemos un contexto con el COVID-19 de altísima gravedad y que ha provocado una convulsión gigante en todo el mundo. A nivel de Occidente tenemos la mayor privación de derechos y libertades desde que yo recuerdo. Nuestros derechos y libertades están ahora mismo teniendo una base, digamos, de privación por parte de la clase dirigente política absoluta, en la medida en que quieren, y a la vez hay una crisis económica muy grande derivada de las medidas que están tomando. Tenemos que tener en consideración igualmente que tenemos la clase política más incompetente, la clase dirigente más incompetente de las últimas, voy a decir, décadas, o podríamos decir más, ¿no? Y eso es a nivel global, no es simplemente a nivel español. ¿Esto en qué desemboca? Pues bueno, desemboca en que están llevando a la población a unos límites tales que obviamente la población está echándose a las calles. Hoy hemos tenido, por ejemplo, conocimiento de que Núñez Feijóo quiere poner vacunación obligatoria en Galicia y PCRs obligatorias y todo obligatorio. Bueno, es exactamente igual, ¿no? Unos que otros, pero a lo que vamos y lo que es relevante es que esta crisis económica y social a la que nos están llevando los dirigentes políticos, no solamente en España, que también y sobre todo, sino en el mundo, está derivando en una crisis económica, social y de valores sin precedentes que, como dice Nick Carter, puede derivar en una tercera guerra mundial. Y si él lo dice, creo que lo dice con conocimiento de causa. Y entiendo que la probabilidad de que ocurra es bastante alta, porque ya se está empezando a ver cómo se están empezando a levantar diferentes países contra sus gobernantes y va a ocurrir porque cada vez más, porque es normal, porque lo están haciendo muy mal. Y al hacerlo tan mal y apretar tanto a la población se levanta, esto es normal. No ha habido una generación, creo que en la historia, que no haya soportado una guerra. La mía sería la primera, por tanto lo lógico es suponer que yo debería ver una guerra. Mi padre un poco vio la Guerra Civil Española, casi la Guerra Mundial, y mi abuelo, por supuesto, vivió la Guerra Civil en primera persona, porque de hecho luchó, y estuvo, bueno, pues fue prisionero, le llevaron a Marruecos, y bueno, estuvo herido, le pegaron un tiro en la cabeza. Bueno, en tiempos de mis abuelos, perdón, era lo normal el ir a la guerra, porque es lo que ocurría, ¿no?, en España. De todos los abuelos, creo, la gente de mi edad, han ido o fueron a la guerra y tuvieron que luchar. Por lo que digo que mi generación es la primera que no ha vivido una guerra. Y es fácil suponer o presuponer que al final pues tendré que vivir una guerra, porque sería algo muy extraño que no ocurra. Las clases dirigentes que tenemos ahora, como digo, son las más incapaces que podemos tener. Están gestionando una crisis sanitaria
de modo represivo, en general, más en España, pero en general en los países de modo muy represivo, de restricción de derechos y libertades de los ciudadanos. Y bueno, pues la gente está empezando a salir a la calle en muchos países y más van a salir mucho más, ¿no? Cuanto más sea la crisis económica, pues más va a salir la gente a la calle, porque obviamente esa presión pues tiene que de alguna manera pues disiparse a través de comportamientos pues de reivindicación masiva de estos derechos y libertades. Y bueno, y la crisis económica, obviamente, como digo, pues también tiene que suponer que las clases medias y medias bajas pues se quejen. Obviamente hay una clase alta que se está enriqueciendo con todo esto, pero la inmensa mayoría de la población cada vez está más empobrecida. Por tanto, el hecho de que Nick Carter, como estaba yo diciendo, advierta de que es muy probable que haya una tercera guerra mundial, creo que es bastante premonitorio. Yo creo que es bastante factible y probable que esto ocurra así. No sé cómo de abierta será esta nueva guerra mundial, pero ya vemos los enfrentamientos, se están produciendo, en Estados Unidos ya está la gente unos contra otros, en Perú, bueno, ahora en Hong Kong lo han apagado bastante, ¿no? En los países comunistas pues está bastante apagado ahora mismo, como en China, o en Rusia también se apaga mucho cualquier tipo de revuelta popular, pero si nos damos cuenta, poco a poco la gente se va levantando en los países, en España también en breve pues estaremos viendo revueltas bastante graves, porque obviamente no se puede apretar tanto a la población, restringirle tanto los derechos y libertades, que hay una crisis económica tan grande, tan brutal, y que al final pues bueno, se vea que las clases dirigentes, las élites del poder, no tengan ninguna consecuencia de las decisiones nefastas que toman, ni del virus, y sin embargo la población esté cada día más y más oprimida, con menos derechos y libertades, con una crisis económica mayor. De modo que pues bueno, el nivel social de estrés, de hartazgo y de enfado con las clases dirigentes es cada día mayor, como no puede ser de otro modo. Esto, como dice el jefe de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, pues hombre, puede llevar con bastante probabilidad a un descontrol de estas revueltas populares generalizadas, y obviamente pues llevar y desencadenar a una tercera guerra mundial como consecuencia de las decisiones que han tomado los dirigentes políticos respecto al COVID-19, al coronavirus. Os dejo abajo los enlaces a la entrevista y algunos comentarios sobre ello, y creo que es algo de gran relevancia que no entiendo cómo no se ha visto más en los medios de comunicación. Hablamos del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas británicas, Nick Carter. Bueno, compañeros, si os ha gustado el vídeo, compartidlo y nos vamos a ver en siguientes vídeos. Espero daros mejores noticias, pero es que la verdad es que hoy en día para buscar una buena noticia no sé dónde hay que buscarla. Venga, compartid el vídeo y nos vemos en siguientes vídeos.